Buenas tardes, hoy vamos a hablar sobre la leucemia, sobre sus factores de riesgos, sus síntomas, sus tratamientos y sus herramientas de diagnóstico. ¿Qué es la leucemia? La leucemia, más conocido como el cáncer de sangre, es una neoplasia maligna que afecta tanto la sangre como la médula ósea. En esta patología, la médula ósea produce una cantidad excesiva de leucocitos anormales que no desempeñan sus funciones adecuadamente, lo cual compromete la capacidad del organismo para combatir infecciones, transportar oxígeno y controlar las hemorragias. Existen diversos tipos de leucemia, que más adelante hablaremos, y el tratamiento varía según el tipo específico de la etapa del cáncer. Factores de riesgo de la leucemia. Empezamos por el tabaquismo. Como bien sabemos, el consumo de tabaco es bastante nocivo y conlleva a múltiples enfermedades. En este caso, la leucemia, que está asociado con el mayor riesgo de desarrollar leucemia mieloide aguda. El humo de tabaco contiene sustancias químicas cancerígenas como el benceno, que puede dañar el ADN de las células sanguíneas y aumentar el riesgo de la leucemia. Aunque la relación causal entre el tabaquismo y la leucemia no es tan concluyente, algunos estudios epidemiológicos han indicado un mayor riesgo entre los fumadores. Seguimos con los trastornos genéticos. Ciertos trastornos genéticos están asociados con un mayor riesgo de desarrollar leucemia. Entre estos trastornos se incluye el síndrome de Down, la anemia de Fanconi, el síndrome de Bloom y el síndrome de Costam. Estos trastornos pueden causar mutaciones en el ADN de las células, lo que aumenta la probabilidad de desarrollar la leucemia. Y por último, los antecedentes familiares. Tener antecedentes familiares de la leucemia puede aumentar el riesgo de portar la enfermedad. Aproximadamente el 5 al 10% de los casos de leucemia son hereditarios. Tener un primer paciente de primer grado, ya sea un padre o un hijo o un hermano, con leucemia puede aumentar el riesgo de padecer esta enfermedad. Aunque la mayoría de las leucemias no son hereditarias, la presencia de antecedentes familiares puede ser un factor de riesgo significativo. Tipos de leucemia. Empecemos por las leucemias agudas, que estas se caracterizan por una proliferación rápida de las células inmaduras, lo que resulta en una enfermedad de progresión rápida y grave. En estos tipos tenemos a la leucemia linfoblástica aguda, afecta a los linfocitos, que es un tipo de glóbulo blanco y que es más común en niños, aunque también puede presentarse en los adultos. Por otro lado tenemos a la leucemia mieloide aguda, aquí afectará a las células mieloides que normalmente se convierten en glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Es más común en adultos. Por las leucemias crónicas, estas se caracterizan por una proliferación más lenta de las células más maduras, lo que resulta en una enfermedad de progresión más lenta y menos grave al inicio. Por este lado tenemos a la linfocita crónica que afecta a los linfocitos maduros, es más común en adultos mayores, y en la mieloide crónica afecta a las células mieloides, que está asociada con una anomalía genética llamada cromosoma Filadelfia. Es más común en los adultos. Los síntomas de la leucemia. Empezamos por la sudoración excesiva, especialmente cuando se presenta en forma de sudores nocturnos, es un síntoma notable en muchos pacientes con leucemia. Estos episodios pueden ocurrir sin que exista una causa evidente y suelen presentarse de forma intensa en la noche, a menudo empapando la ropa, en la cama o en el día. Más que todo es en la noche. En la respuesta inmune y citocinas, la proliferación descontrolada de células leucémicas conduce a la liberación de citocinas, las cuales activan mecanismos inflamatorios que pueden desencadenar sudoración. En la fiebre intermitente, los episodios de fiebre que estos tienen, aunque sean bajos y recurrentes, pueden estimular una respuesta autonómica que resulta en la producción excesiva del sudor. El estrés metabólico. La actividad metabólica elevada derivada del crecimiento desmedido de células anómalas puede aumentar la temperatura corporal y provocar sudoración como mecanismo para regular el calor corporal, siendo un desencadenante también de la deshidratación. La fatiga. Esta se manifiesta como una sensación abrumadora de cansancio y debilidad que persiste incluso después del descanso. Este síntoma es a menudo debilitante y afecta significativamente la calidad del día del paciente. En la anemia, la infiltración de la médula ósea por células leucémicas impide la producción adecuada de glóbulos rojos sanos,
lo cual se traduce en una disminución de la capacidad de transporte de oxígeno y en consecuencia una fatiga general. El consumo energético elevado, la proliferación de células malignas demanda una gran cantidad de energía, lo que contribuye a un estado general de agotamiento. Y en las alteraciones metabólicas, los altos niveles de citocinas y otros mediadores inflamatorios alteran el metabolismo normal, ocasionando además una sensación de debilidad continua. Por el lado de la pérdida de peso, los pacientes con leucemia suelen tener involuntaria y notable pérdida de peso, ocurriendo sin cambios significativos en la dieta o en el nivel de actividad física. Este síntoma puede ir acompañado de una reducción de apetito y debilidad general. En el estado inmunológico crónico, la persistente activación del sistema inmunitario por la presencia de células malignas genera un estado catabólico que contribuye a la pérdida de masa muscular y grasa. En la liberación de citocinas, sustancias como la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral liberadas en grandes cantidades puede incluir anorexia y aumentar el metabolismo basal, favoreciendo la pérdida de peso. Alteración en la absorción y el metabolismo nutrimental. La afección simétrica y el estrés metabólico puede interferir con la forma en que el cuerpo procesa los nutrientes. Y por último, en los dolores en los huesos, bueno, o la sensibilidad. El dolor óseo es un síntoma frecuente en varios tipos de leucemia, sobre todo en casos agudos. Este dolor a menudo se describe como una molestia persistente o punzante en las áreas afectadas y puede ser severo en algunos pacientes. La infiltración de la médula ósea es la acumulación y expansión de células leucémicas en la médula ósea. Pueden ejercer presión sobre las estructuras óseas. Esta expansión aumenta la presión interna en el hueso, lo que provoca el intenso dolor. La destrucción y remodelación ósea en la actividad proliferativa de las células malignas interfiere con el equilibrio normal de la remodelación ósea, llevando la debilidad estructural y a microfracturas que se manifiestan como dolor. La reacción inflamatoria es la presencia de citocinas inflamatorias que también puede sensibilizar las terminaciones nerviosas en el hueso, exacerbando la percepción del dolor. El diagnóstico de la leucemia es un proceso complejo y multidisciplinario, fundamental para iniciar un tratamiento adecuado y mejorar el pronóstico del paciente. Esta se basa en la integración de diversos hallazgos clínicos de laboratorio, imagenológicos y moleculares. Por consiguiente, vamos a profundizar las etapas del diagnóstico. Con la historia clínica se inicia con una detallada revisión de los síntomas del paciente, ya que muchos de ellos llegan con la fatiga persistente, la pérdida de peso inexplicada, sudores nocturnos y infecciones y dolor en los huesos. Estos síntomas a menudo son sutiles en las primeras etapas, pero a la vez son la primera alerta para la sospecha de la alteración hematológica. Durante el examen físico, el médico busca signos físicos de leucemia como la palidez, la hinchazón de ganglios linfáticos, que especialmente se basan en el cuello, las axilas y la ingle. En las pruebas de laboratorio tenemos el hemograma completo, que esta prueba es esencial para identificar alteraciones en el recuento de células sanguíneas. En muchos casos se observa los leucopenia, que son niveles anormales de glóbulos blancos, la anemia y la trombocitopenia, que es la reducción de plaquetas. El frotis sanguíneos es la extensión de la muestra en la sangre en el portaobjetos y examinarlo en microscopio. Permite identificar la presencia de blastos y otras alteraciones morfológicas. La detección de blastos en la sangre periférica es una pieza clave que orienta hacia la sospecha de una leucemia aguda. Como tercer punto tenemos la evaluación de la médula ósea. En el aspirado de la médula ósea, con una aguja fina se extrae una muestra líquida de la médula del hueso para un examen morfológico. Este análisis revela la proporción de blastos y que permite evaluar el grado de infiltración leucémica. Durante la biopsia de la médula ósea, a diferencia del aspirado, se extrae una pequeña porción sólida de la médula. Esto ofrece una visión más completa de la arquitectura de la médula y confirma la extensión de la infiltración de las células malignas. Estas técnicas no solo confirman el diagnóstico, sino que también ayudan a determinar el subtipo y la agresividad de la enfermedad. En las pruebas especializadas, la citometría de flujo permite identificar
y caracterizar las células hematológicas mediante el uso de marcadores específicos en su superficie. La importancia de ellos diferenciarla entre las células leucémicas, linfoblásticas y mieloide, estableciendo el origen y madurez de las células anómalas. En las pruebas genéticas y moleculares, el análisis citogénico detectan anomalías en el ADN de las células leucémicas, como por ejemplo la presencia de cromosoma Filadelfia, que es característico de la leucemia mieloide crónica y tiene implicaciones importantes en la elección del tratamiento. La relevancia de este tratamiento, las pruebas permiten adaptar terapias dirigidas que pueden bloquear las vías moleculares alteradas, mejorando significativamente el pronóstico. En los estudios de imagen que tenemos la radiografía y la tomografía computarizada, en algunos casos son útiles para determinar el agrandamiento de órganos o detectar masas de células leucémicas fuera de la médula. En la resonancia magnética, especialmente, es útil en el estudio de la afectación del sistema nervioso central o evaluar complicaciones en casos específicos. Como último punto, tenemos la importancia temprana. Es crucial destacar otras condiciones. Pueden simular síntomas similares, las infecciones crónicas u otros trastornos hematológicos. La combinación de este examen y las pruebas logra una mayor precisión. Y por último tenemos a sus tratamientos. Empecemos por la quimioterapia, que es el tratamiento principal para la leucemia y utiliza medicamentos que destruyen las células cancerosas en todo el cuerpo. Se administran en ciclos y tiene como objetivo alcanzar la remisión completa, eliminando la mayoría de las células leucémicas. La radioterapia se emplea en casos específicos como preparación para un trasplante de células madre o para reducir masas tumorales en áreas localizadas. También puede usarse para tratar infiltraciones en el sistema nervioso central. La radioterapia actúa eliminando células malignas en áreas específicas del cuerpo. El trasplante de células madre es crucial para pacientes de alto riesgo o aquellos que no responden a otros tratamientos. El trasplante halogénico ofrece el beneficio adicional del efecto injertico contra la leucemia, donde el sistema inmunológico del donante ayuda a destruir las células malignas residuales. Por último, la terapia biológica. Esta incluye tratamientos que utilizan el sistema inmunológico del paciente para combatir la leucemia. Los anticuerpos monoclonales se dirigen a antígenos específicos en las células cancerosas, facilitando su destrucción. La terapia con células CAR-T que reprograma las células T del paciente para atacar las células leucémicas ha demostrado ser efectiva en casos refractarios y de caída.